todo lo que se hizo después en Kursk, aún con todo lo que hizo Manstein con sus contraofensivas, aún con todas esas victorias y el fortalecimiento del ejército alemán en el año 43, después de Stalingrado no había mucho más que hacer. Yo creo que Stalingrado, pese a que sea una de las batallas que más todos conocen, sí, es una de las más importantes, yo creo, de la historia de la guerra. Ya ahí tú tienes de todo y los ejércitos son enormes, la cantidad de provisiones son enormes que se gastan, las armas son enormes y el problema en la historia es que dicen que Stalingrado no vale nada y en realidad Stalingrado es importantísima, ¿ya? Yo creo que ese es el problema de la publicidad histórica, ¿ya? Que te dicen que Leningrado no importa, cuando Leningrado es, o sea, que Stalingrado no importa, cuando Stalingrado es importantísimo, ¿ya? Donde tiene un montón de fábricas, donde corta el Volga y si corta el Volga, corta el suministro de petróleo soviético. Entonces, es un tema Stalingrado. Para mí es la batalla decisiva de la Tú guerra. lo que comentaste en el vídeo que hicimos tú y yo fue que lo que tendría que haber hecho Paulus fue no atacar Stalingrado Después, bueno, sí, en el, después de en el verano octubre. del 42, sino que se tendría que haber reagrupado y haberse esperado al 43 para atacarla. O sea, ya había atacado Stalingrado, ya tenía cortado el Volga en septiembre, ¿ya? Mm. Después de eso, cuando ve que no le funciona nada de lo que hace en octubre, debería haber fortalecido sus líneas, generado una reserva estratégica y aguantado hasta el siguiente año, ¿ya? Y ahí volver en una posición muy dominante, muy fortalecida, con un ejército soviético con un montón de bajas, y con él con una posición un poco más de fuerza, volver a intentarlo. Pero el tema de Stalingrado no fue un problema de Hitler, ya en ese comienzo, es un problema de Paulus que no genera su reserva y sigue atacando, ¿ya? Las órdenes de Hitler tampoco era que siguiera atacando, o sea, si yo veo el Estado Mayor en esa época, se están haciendo planes para hacer búnkeres, para sacar divisiones de aquí, de allá. Eh, Paulo se engolosina porque él dice que pueden ser rápidamente, inclusive él tenía planes de seguir adelante, ¿ya? Después del Volga seguir. Cruzar el Volga y Eh, seguir hacia el sí, este. ¿Sí? sí, y eso ya era una locura, ya, eso ya era una locura. No sé, mira, Paulo no era un mal general, él fue de los que hicieron Barbarroja, pero él es un buen general en ámbito de Estado Mayor. Como jefe de campaña tiene sus buenas batallas y malas batallas. Yo creo que Stalingrado una muy mala batalla de él, muy poco imaginativa. Él comete varias por falta de resolución, ya por decir, ya, oye, me la voy a jugar todo a eso. Y después, cuando ya se le viene el invierno, no está lo suficientemente bien preparado para el invierno ruso. También eso es debido a que el ejército alemán tiene datos de que el ejército ruso no va a resistir el invierno. Que ellos creen que el ejército rojo se vino abajo en julio del 42, cuando en realidad no tiene nada que ver. Y de hecho, de todos los datos que yo he visto que manejaba el ejército alemán, le decían todo lo contrario. De hecho, Halder en julio del 42 le dice a Hitler que el ejército rojo estaba produciendo cerca de 2000 tanques al mes y Hitler le dice que su información es una mentira, que eso no puede ser, que no tienen cómo, y en realidad estaban produciendo cerca de un 25% más de los tanques que estaba diciendo Halder. Entonces, se subestima demasiado al ejército rojo. ¿Cuántos tanques has dicho, Demasiado. perdona? ¿Cuántos tanques has dicho? En julio del 42 el ejército rojo ya estaba produciendo más de 2.500 tanques al mes. Ya estaba produciendo más de 2.500 tanques al mes. He Eso mirado es enorme. antes, he mirado ¿Mm? antes que cuando Alemania empezó a producir Panthers, el total fueron 6.000 y Sí. creo que producía alrededor de 300 y pico, 400 al mes, como mucho, como Hasta mucho. hasta Bueno, que Speer racionalizó un poco la economía alemana, Alemania no producía más de 400 tanques al mes, nunca. En el 44, cuando realmente se pusieron las pilas, Alemania llegó a producir en un mes cerca de 900 tanques de todos los tipos, de sí, todos. sí. Pero Alemania tenía casi 40 tipos de tanques de producción en cualquier momento. Eso es una locura. Mm. O sea, no solamente tanques, ahí te estoy hablando de artillería autopropulsada, de todo.
En cambio, los soviéticos construían un tipo de chasis, el del T-34, y construían un par de chasis un poco más pesados que eso y lo ocupaban para todo. Y le iban montando el cañón que necesitaran dependiendo de la función que iba a necesitar. Pero era el mismo chasis del mismo vehículo, todo súper estandarizado. Es curioso una cosa de Stalingrado que me llamó la atención cuando vi la película. Mm. Imagino que habrás visto la película Enemigo a las puertas, esta de los Se me, francotiradores. me he visto todas las películas de Stalingrado que han salido del mercado. Me encanta la Vale, pues, batalla. pues Enemigo a las puertas, ¿no? Y cuando están ahí en la escena de que va el francotirador, que se supone que es Paulus, él dice que está ahí porque el Führer se ha empeñado, pero que como que está por obligación, ¿no? O sea, que choca precisamente con todo lo que has dicho tú, ¿no? De que fue él el que se Sí, empeñó en entrar sí. ahí. O sea, él tenía la orden de ir allí, pero después de octubre él podría haber dedicado sus fuerzas, como sale muy bien en el libro Stalingrado Mm, de Víbor, él podría haber dedicado sus fuerzas a hacer otras cosas, ¿ya? No tenía para qué seguir atacando. La colina del Mamayet era muy importante porque esa colina dominaba el volcán, pero esa colina la obtuvo a principios de octubre. Después de eso, hasta mediados de noviembre, tiene más de un mes. ujú. En un mes un ejército puede juntar munición, puede juntar suministro, puede organizar bien su reserva, ¿ya? Y no lo hace. No hace eso. Ujú. Y luego lo que también se dice que Paulus no era un general preparado para luchar en una guerra urbana. Tampoco he oído por Paulus, ahí. si tú ves la historia de Paulus, Pablo es un tipo que pasó 40 años de su vida en un escritorio. Mm, Pablo nunca salió del Estado Mayor, ya él hizo los cursos de Estado Mayor, como general de Estado Mayor, hizo un trabajo excepcional con Reichenauer, tanto en Polonia como en Francia y también en la Unión Soviética. Desde que era el jefe de Estado Mayor del 10º Ejército y después pasó a ser el 10º Ejército el sexto, su trabajo fue súper distinguido y Reichenauer confiaba su vida en él. Él era encargado del Estado Mayor para la planificación de Barbarroja después de hacer el Plan Otto. Eh, Era un gran planificador, pero era un soldado de escritorio, no era un soldado táctico en batalla. ya, ya. Un general en batalla como Guderian o Rommel o como Model eran tipos que estaban en la línea de frente, ¿ya? Que no se ponían 70 kilómetros más atrás para entender la batalla y desplegar sus fuerzas, sino que sus soldados los veían revisando el sector del frente, coordinando fuego, que lo veían viendo ser, interiorizándose de la vida y la situación de sus soldados, no entendía todo a través de papeles. Ujú. El mayor alemán funcionaba mucho, miraban, revisaban papeles y decían ya, supongo que el estado de las tropas de esta forma. Pero para eso tú tienes mandos tácticos y operativos. Eh, los generales en batalla están al frente de sus divisiones y su ejército ahí, en el campo de batalla, no 700 kilómetros más atrás. Inclusive Manstein, que era muy dado a los escritorios y también fue de la política de Estado Mayor, también fue general de Estado Mayor, también era de los tipos que visitaba el frente cada cierto tiempo. Sukov, que mandó Zapka un montón de tiempo, es de los tipos que hasta el día de hoy la única referencia que hay en él en Stalingrado es revisando el frente, es visitando el frente de batalla. Un general que no visita el frente de batalla y que no sabe en qué condiciones están sus tropas, no es un general táctico, ¿ya? No puede ser comandante operacional. Y eso es lo que adolece Paulus. Paulus no es un comandante operacional, es más que nada un tipo a nivel estratégico. Mm. Y Así es luego su formación. otra pregunta, ya terminamos con el tema de Stalingrado. ¿Por qué se dice que el sexto ejército alemán era el mejor ejército de Alemania? O sea, es más potente que nunca. Co- Por si, Consiguió mira, a ver, juntar, vamos, es lo que dicen, ¿no? ya, Eh, sí, mira, vamos por partes. Primero, los ejércitos en Alemania, las unidades que forman ese ejército nunca son estables, ¿ya?
De hecho, si tú ves la conformación del 10.º ejército en Polonia y ves las unidades que lo formaban, no tienen nada que ver con ese mismo ejército operativo a nivel del ejército, el Estado Mayor, el grupo operacional, el cuerpo del ejército, ya, la estructura, era de primer nivel, ¿ya? Desde el principio de la guerra, desde que el sexto ejército era el 10.º ejército, a que se convirtió en el sexto ejército en Francia, ¿ya? Y en su ataque por Bélgica. Después, cuando atacó la Unión Soviética, era un ejército de primer nivel. En el momento de Stalingrado, el número de cuerpos que tenía ese ejército eran 6, lo que lo constituía en la unidad alemana más grande y poderosa en ese momento. Pero era por un asunto circunstancial que tenía tantos cuerpos al mando Paulus, ¿ya? Porque tenía cerca de 2 daba él, pero no era por que integraran a su ejército. Aparte, habían un montón de unidades, tanto de francotiradores como de artillería pesada, de morteros pesados, de exploradores, unidades logísticas del ejército, cuerpos antiaéreos de la Luftwaffe, que estaban integradas al sector ejército de Paulus, lo que lo constituye en una unidad poderosísima. En ese momento indicado, por su situación en el frente, por todo lo que implicaba la batalla, era la unidad más poderosa del ejército alemán. Tan poderosa que hubiese podido sacar unidades y formar cerca de 2 cuerpos de ejércitos con 3 divisiones cada una para generar una reserva estratégica. Cuando la mayoría de los ejércitos alemanes no tenían más de 10 divisiones. Esta tenía cerca de 18. Joder. Bueno, esa es la razón. Pero luego yo vi, a mí me chocó mucho, ¿no? Porque Stalingrado, bueno, evidentemente fue una catástrofe, ¿no? Tal y cual, Sí. pero yo luego cuando vi en el vídeo, en el libro de Manstein, de al final, ¿no? A ver, que sí que fue una catástrofe, pero que al final se pudieron salvar muchísimos soldados en avión y bueno, ¿no? Sí, Al final sirvió para contener a todo el ejército rojo y que no se lanzara es que contra eso. tienes que pensar que el mantener cercado al sexto ejército le costaba al ejército rojo 8 ejércitos. Claro, claro. Mm. Aunque el tamaño de un ejército soviético equivale más o menos al de un cuerpo alemán, ¿ya? Seguían siendo 8 ejércitos soviéticos que estaban rodeando Stalingrado. Dentro de esos 8 ejércitos habían 2 ejércitos de tanque y 2 ejércitos de guardias de primera línea, ¿ya? Ujú. Así que básicamente Stalingrado se comía un montón de tropas. Y en un momento, que es el momento que al principio de diciembre, a mediados de hecho, ocurre pequeño Saturno, se rompe el frente, se amenaza a Rostov y dejar embolsado en el Cáucaso a todo el grupo de ejército sur alemán, te sirve mantener al sexto ejército embolsado el mayor tiempo posible porque tienes que hacer escapar a todo el resto. ¿Qué pasa si el sexto ejército se rinde? Los soviéticos tienen más tropas para aprovechar en la ruptura de pequeño Claro. Saturno. Entonces ahí te queda la embarrada. Ahí no hubiese, ahí hubiese perecido el grupo de ejército sur alemán y la victoria hubiese sido total del ejército soviético. En cambio, los soviéticos obtuvieron en Stalingrado, digamos que más se lo llama un empate técnico, ¿ya? Sí. Pero los alemanes no podían permitirse ese nivel de bajas. Ya no, tú no podías permitirte perder. Ese ejército tenía 300.000 hombres y fueron embolsados cerca de 200.000. Eh, tuvo 90.000 prisioneros. Ya, ese ejército y la cantidad de armas que tenían dentro. Esto es lo más terrible para el ejército alemán. La ¿Y cantidad de material que había dentro. qué Mm, opina del intento del intento de rescate que lideró Manstein y Hoth, pero que al final no pudieron? O sea, se vieron ya superados, ¿no? Por la abrumadora superioridad soviética de número, mm. ¿no? Sí, mira, ahí te estaba contando antes de entrar, ¿te acuerdas? Por Facebook. Eh, Mm. el cuerpo de Panzer SS, las 3 divisiones de Panzer SS, al sitio de Demiansk,
¿ya? Y estaban reequipándose en Francia. Estaban siendo equipados con tanques Tiger. Estaban entrenando y todo eso. Cuando ocurre el cerco de Stalingrado, se pone a Manstein a la cabeza y Hitler le dice, te voy a mandar esas 3 divisiones, cuerpo de paz SS, para que tú hagas un contraataque. Y esas divisiones no llegan. Así que al no llegar, se puede formar un núcleo para contraatacar con divisiones de la Wehrmacht sacada de todas partes posibles que pudiesen ser ocupadas de inmediato. Y se hace el contraataque. Pero se hace el contraataque con un cuerpo Panzer, siendo que iban a intervenir al menos 2 cuerpos Panzer. O sea, el ataque es la mitad de lo potente que debió haber sido. El cuerpo Panzer SS se integra al 4º ejército Panzer alemán cerca de principios de enero, ya en Kharkov. Toma posiciones en Kharkov de bloqueo. Pero no alcanza a llegar a mediados de diciembre para tormenta de invierno. Al no estar ese cuerpo Panzer, al no estar los Tiger disponibles para atacar, mucho que hacer no tenía Manstein. Y aún así logró poner a sus divisiones en posición de ruptura, y lo único que necesitaba era Paulus desobedecer órdenes y escapar. Hubiese podido hacerlo. De hecho, aún en diciembre hubiese podido hacerlo. Sí, se quedaron a 40 kilómetros, se quedaron, ¿no? Por ahí. Sí, sí. No, es que esa era la posición de ruptura. De hecho, Manstein iba a avanzar a sus tropas hasta esa posición, y Paulus fue el que no quiso avanzar, ¿ya? Y no quiso avanzar porque significaba una derrota total escapar. De hecho, escapar significaba una derrota total porque iba a perder todo el material, que al final igual perdió. Sus tropas no tenían ninguna posibilidad de sacar todo el equipo pesado que estaba en Stalingrado. Ninguna. Iban a perder una cantidad de suministro y material enorme, que al final igual perdieron, ¿ya? Pero al menos pudieron destruir alguna cierta cantidad de ese material en batalla. Ya. Principalmente el equipo pesado, ¿ya? Los grandes cañones que habían en Stalingrado no podía reemplazarlo durante la guerra. Eran cañones, eran cerca de 3.000 cañones, grandes cañones alemanes, que no iban a reemplazarse nunca, que nunca fueron reemplazados. Tú puedes reemplazar otro tipo de material, pero cañones de 180, 230 milímetros, muy difícil de reemplazar. Probablemente si hubieran estado esas 3 divisiones disponibles, ¿no? De los SS sí que hubieran roto el frente sin problemas, ¿no? Sí. Probablemente hubiesen podido avanzar más allá, pero no, bajo esas condiciones era muy difícil. De hecho, yo no sé por qué no ocurriendo eso, por qué no hicieron dar vuelta al primer ejército Panzer, que estaba en el sur, en el Cáucaso, inmediatamente, para hacer un contraataque con ese ejército, ¿ya? Es una de las preguntas que siempre me he hecho. Retirarse del Cáucaso, pescar el primer ejército Panzer, hacerlo dar vuelta y atacar esa concentración de tropas soviéticas con más fuerza. Tenía que ser un movimiento rápido, era un movimiento difícil, pero era posible. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema, ¿no? Que antes lo hemos tocado un poco, ¿no? Por encima, vamos a pasar a hablar de los generales y tal. Y vamos primero con la leyenda de Rommel, aunque bueno, ya la hemos dicho un poco por encima, ¿no? Pero no sé, comenta. A mí como general de división, Rommel me encanta, ¿ya? Como general de división yo le prendo 7 velitas a Rommel y le rezaría un Padre Nuestro todos los días, y eso que yo no creo mucho en eso. Pero aún así, Rommel como general de división, lo que hizo en la 7ª blindada en Francia, no lo ha hecho, según mi opinión, ningún general en ninguna época de ninguna parte de la historia de la guerra. Y me baso en 3 hechos, 3 batallas. Rommel tiene una batalla contra un cuerpo británico en Arras, ¿ya? Donde la división, la primera de Panzer SS, de Bastandarte, huye. Y él hace que su división esa es la única vez que la división de Bastandarte huye del campo de batalla. En cambio, él mantiene a la 7ª de Panzer bien rígida y hace retroceder poco a poco sus tanques. Él está siendo atacado por Matildas, ya que son un tanque pesado que tiene el ejército británico. Hace retroceder a sus tanques
de tal manera, porque él está sufriendo una derrota, pero lo hace retroceder hacia donde él emplaza cañones de 88 milímetros. La táctica de Rommel de toda la vida, cuando él se retira, hace que sus tanques se retiren por donde él emplaza sus cañones. Así que genera una mortandad de cañones de tanques enemigos gigantesca. Y luego contraataca con la aviación y con artillería y lanza sus tanques de vuelta y gana. Primera batalla muy bonita en Francia. Bueno, eso es Bélgica, Arras. Luego, cuando él ya atacando Francia, cruza un puente en condiciones de batalla, un puente ferroviario, lo toma en condiciones de batalla, rompe el frente y avanza inmediatamente 20 kilómetros tomando 40.000 prisioneros. Una división tiene 15.000 hombres. Tomó su división en prisioneros, ¿ya? Luego de romper el frente, avanza 230 kilómetros en un día con su división en condiciones de batalla. Toma Normandía, queda parado a las puertas de Cherburgo y toma 40.000 prisioneros más. Su división tomó cerca de 90.000 prisioneros en la campaña de Francia y Bélgica. Es una barbarie y se mandó los mayores avances de la historia de una división en territorio enemigo en condiciones de batalla. Nunca, ninguna división hasta el día de hoy, siendo la 101 aerotransportada hoy en día 100% aerotransportada y poder pescar toda la división y subirla a helicóptero y trasladarla 200 kilómetros si quieres y bajarla en cualquier lugar del campo enemigo, aún con eso, ninguna división se ha desplazado 200 kilómetros, 230 en su caso, por territorio enemigo en un día. No se desplazó más porque se quedó sin combustible. Para que saliera la ley estandarte huyendo ya tendrían que ser duros. O sea, es que a ver, la leve estandarte fue pillada de sorpresa, ¿ya? La leve estandarte estaba cubriéndole el flanco de Rommel cuando él iba avanzando por Arras, cuando viene el contraataque británico. De hecho, si ustedes googlean, creo que esa se llama Caso Amarillo, la operación Caso Amarillo, y ven contraataque en Arras británico, ven en cualquier parte, les recomiendo el foro Segunda Guerra Mundial siempre, porque ahí varios como yo posteamos y analizamos diferentes batallas, pero José Luis, que es el moderador del foro en total, tiene un muy buen análisis de la batalla y te cuenta. La leva estandarte fue pillada por sorpresa, por eso huyó. Y la leva estandarte del 1940 no es la leva estandarte del año 42 ni del año 43. La leva estandarte del año 43 es bastante superior en entrenamiento que al principio de la guerra. Ahí las tropas de SS están empezando a distinguirse. Y ese contraataque que se pillaron fue fuertísimo. ¿Ya? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué tal lo hizo Manstein con el cuerpo que lideraba en la operación? En el caso amarillo lo hizo bien. No, en la invasión de Francia Sí, es que creo que eso se llama caso amarillo. Al principio de la guerra se le van poniendo así, caso azul, caso amarillo, ¿ya? Creo que se llamaba así. Él queda al mando, bueno, Manstein era el jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejército A, ¿ya? Era el jefe de Estado Mayor de Rudens. Y él presiona por el ataque. ¿Cómo se hizo? De hecho, uno de los generadores de la idea de atacar por la Árdena, si es que no el generador principal, ¿ya? Y a él se le saca como castigo de un puesto de Estado Mayor y se le lleva a mandar un cuerpo de infantería. Ese cuerpo de infantería básicamente lo que hace es cubrir flancos. Ya. Pero se manda una muy buena batalla cerca de Verdún. Una muy buena batalla. Mientras las tropas acorazadas van hacia el Canal de la Mancha, a él le toca resistir ahí unas buenas concentraciones de tanque y que le lanzan de todo desde Maginot hacia él. Y él resiste. Y resiste bastante bien. Manstein lo hace bien. De hecho, se distingue. Después de eso pasa para Barbarossa mandar un grupo Panzer.
¿ya? Manda un cuerpo Panzer. ¿Y Donde Guderian? ahí ya ¿Cómo? Guderian lo hace espectacular. Pues. Sí, Guderian es uno de los comandantes de cuerpos de tanque en el avance principal. De hecho, él toma Sedan, ¿ya? Él ahí la amainó después. Guderian lo hace espectacular. Sí, pero Pero, por ejemplo, Rommel no está al mando de Guderian. Rommel está al mando de Hoth, ¿ya? Que el otro comandante del otro cuerpo Panzer que están presentes para ese ataque por la Ardennes. Guderian abre el frente a la altura de Sedan, mientras que Hoth lo abre a la altura de Dinant, ¿ya? ya, ya, ya. Y Rommel no captura puentes, en cambio Guderian sí. Rommel tiene que pasar en puentes de pontones. No captura ningún puente ahí. Y de hecho esa batalla de Rommel es bastante costosa. Toma, de hecho, él como comanda desde el campo de batalla, toma tropas la quinta división de Panzer, que no fueron muy bien distinguidas durante esa batalla, ni durante la invasión a Francia. Pero él, como la están pasando mal, los regimientos de tanque de la división de flanco de él en ese momento, viene, se acerca a los regimientos de esa división y la termina dirigiendo él, y lo hace de tal manera que rompe el frente en Dinant también. O sea, Rommel ahí como comandante de tropas lo hace bien, inclusive ayuda a las tropas de al lado, como le pasó a la Lava Estandarte. Rommel los terminó salvando, ya la Lava Estandarte no es que se disolviera en el ataque, sino que tuvo que retroceder, ¿ya? Tuvo que huir ante un ataque pesado, pero se reconstituyó a la espalda de Rommel y después contribuyó en su contraofensiva, en Arras, ¿ya? O sea, no es que eso haya sido una derrota, eso no fue una derrota. Partió siendo como una especie de mal augurio, ¿ya? Pero el ejército alemán no tiene derrotas ni retiradas tácticas hasta Yelnya en 1941. Ninguna derrota ni retirada táctica. Siempre se avanzó y siempre, aunque pudieron haber derrotas pequeñas o retiradas circunstanciales en algún lugar en específico, no en grandes operaciones, no en un sector completo del frente, nunca. Y de hecho, generalmente obtenían la victoria táctica en cada lugar donde tenían un enfrentamiento. Vale, Aquí, poco. aquí te quería contar que Model también se distinguió en el ataque a Francia. Model manda una división de tanques. ¿Y qué tal lo hace Model? Súper, También, ¿ya? ¿no? Súper bien. Manda la tercera división de Panzer. De hecho, que gana mucho en prestigio en Francia. Model es de los pro, como dicen ahí. Sturm es otro que se distingue, ¿ya? Hay varios generales, Hopner también se distingue, muchos generales de tanques se distinguen, aunque en general los premiados con ascenso son generales de infantería. De hecho, el mismo Rommel es general de infantería, no de tanque, que él es premiado con ascenso. Yo es que te iba a preguntar ahora que comentáramos, ¿no? Un top 3 o un top 5, ¿no? De los mejores generales o mariscales de campo, ¿no? Que según tu opinión sobresalen por encima de los demás. Yo tendría que hacer aquí una diferenciación, según mi opinión, y dividir entre generales de Estado Mayor, ¿ya? Y generales operativos. Operativo me refería más que nada. Ya, porque si viéramos Estado Mayor, igual podríamos hacer un top 5, ya, pero si son generales de campo, voy a decir, para mí en primer lugar lo ocupa Manstein. ¿Por qué? Por toda la guerra. El mejor general en toda la guerra. En segundo lugar, yo dudo seriamente entre tres opciones. Vasilevsky, Zhukov y Model. Creo que ellos tres se pelean en el top 2, ¿ya? Bien juntos. Zhukov hace cosas impresionantes durante la guerra, pero también hace cosas muy malas. Tiene grandes batallas y batallas que no son tan buenas. Pero él en sí es el responsable principal del resurgimiento del Ejército Rojo y de su victoria final, pese a que lo hace pésimo, tanto en Marte como
en Berlín. Durante la guerra tiene muchas batallas muy buenas.